Dice la palabra en Salmo 139, voy a leerte 2 versículos. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Proverbios 31:10 dice: mujer ejemplar, no es fácil de hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Qué maravilloso versículo. Reina Valera dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero esta es una versión, Dios habla hoy, mujer ejemplar. Y me gustó esta versión porque ciertamente que ustedes como mujeres, y quiero enfatizar en este día de la mamá, usted mamá, es una mujer que nos da ejemplo. Con todo lo que usted hace, con todo lo que no hace, lo que deja de hacer, nos da un gran ejemplo, nos da cátedras. Y hoy, si yo pudiera titular este mensaje, lo titularía Corazón de Mamá, Corazón de Dios. Porque creo yo que el corazón de mamá es lo más cercano, o en sus características, a cuánto nos ama nuestro Dios a nosotros, o cómo manifiesta el amor hacia nuestras vidas. Y solamente quiero hablarte 3 características, 3 puntos para que te vayas a la carne asada. Yo sé que ya en alguna mente está pensando: ay, mi hijo me tiene un pastel, una carne asada, y que puedas ir y disfrutar de ello, que puedas regocijarte con tu esposo, con los que más te aman, pero no sin antes poder ser bendecidos por la presencia de su Santo Espíritu en este momento, en este día, que es la mayor bendición que nosotros podamos tener. Allá afuera en sus casas lo están esperando con regalos, con pastel, carne asada, pero hoy usted va a recibir un regalo del cielo. Usted va a recibir un apapacho de parte del Espíritu de Dios. Y qué tan importante, qué tan maravilloso es saber que el corazón, usted podrá decir: pero hay malas madres, pero hay mamás que abandonaron a sus hijos. ¿Y qué hay de aquellas mamás? Por eso te hablo que esto es por gracia, no es generalizado, no es que todas las mamás tengan estos atributos, sino que es un regalo que Dios le permite a la mamá entregarle cuando estás en el vientre de ella. Cuando nosotros estamos siendo formados por Dios en el vientre de mamá, Dios por gracia, mamá, ¿verdad?, te ha dado un amor especial para que tú te ligues con tu hijo el resto de tu vida. Y depende de ti como mamá abrazar y recibir esa gracia y ese favor inmerecido, ese amor con el cual tú vas a preservar el propósito de Dios. Cuando Dios decide poner en tu vientre un pedazo del cielo, cuando Dios decide poner en tu vientre una bendición y depositarla y confiarla en ti, te está dando la oportunidad de que tú ames como Dios nos ama. Te está dando la oportunidad de que tú nos protejas a tus bendiciones como Dios protege a la creación. Y es un regalo tan maravilloso que nada suplanta el amor de Jesús, el amor con el cual Jesús nos amó en la cruz del Calvario, no, pero ciertamente usted a veces quiere palpar, quiere saber, quiere conocer, quiere tener cara a cara, y lo más cercano que usted puede tener está ahí. Es mamá, y es como ella nos ama, como ella se niega, como ella nos protege, como ella les ha revelado lo que cada uno de nosotros como hijos somos. Fíjese qué tan hermoso el amor de Dios implantado en el corazón de mamá. Qué tan maravilloso el amor de Dios que se lo regala a las mamás. Pero te digo que no es exclusivo para mamás. Es como la gracia. La gracia va y reposa por gracia sobre una familia, sobre una iglesia, sobre un pastor, sobre un corazón. Pero si no es recibida, la gracia va y posa sobre otro lugar. Hay mamás que tal vez han rechazado a sus hijos, que los han abandonado. Pero déjame decirte que aunque padre y madre te abandonaren, con todo esto, dice el Señor, te recogeré y pondré ese favor y esa gracia sobre alguien que va a tener cuidado de ti, sobre alguien en el cual yo me he provisto para sustentarte. Entonces por esa razón yo creo que el amor de mamá es una gracia de parte de Dios. Porque si mamá desde el vientre, cuando te empiezas a enlazar, decide no agarrarla, ese amor va y reposa sobre alguien, y alguien se encarga de sostenerte, alguien se encarga de darte amor. Qué tan maravilloso. A veces cae sobre el corazón de papá. ¿Cuántos conocen a alguien que la hace que pareciera que es la mamá?
Porque ese es el amor de Dios. Va y recae sobre alguien ese cuidado. Pero en general podemos decir que la mayoría de nuestras madres son ejemplares, son mujeres ejemplares y son más valiosas que las piedras preciosas, dice el proverbio. Son más valiosas. Imagínense qué tanto precio tiene usted con un corazón de mamá, un corazón que le ha sido entregado por gracia, dice, más valioso que las piedras preciosas. Pudiéramos decir que tal vez no tenga precio. Cuando nosotros hemos experimentado, los que han experimentado el despedir a mamá, que se les haya adelantado en el camino, es un dolor tan grande en el corazón. He visto personas despedir a su mamá y decir, ya uno aprende a caminar, pero nunca, jamás la vamos a sacar del corazón. Uno aprende a vivir todos los días, pero nunca, jamás la vamos a olvidar, porque es un lazo que Dios pone entre el corazón y corazón. Laten juntos desde el vientre, decía el salmista, desde el vientre de mi madre. Y en el vientre de mamá se gestan unos lazos que vienen a unirnos para el resto de nuestra vida. Cuando en el vientre de mamá se gestan lazos espirituales a tal grado que aun cuando mamá se encuentra del otro lado del mundo y el hijo está pidiendo y está clamando algo, mamá pareciera que de alguna forma supersónica está conectado a la necesidad del hijo. Yo no sé, mamá, si tú has experimentado eso sobrenatural, que cuando tu hijo tiene necesidad de algo, en tu corazón empieza a latir. Cuando un hijo tuyo tiene esa opresión y esa aflicción, tu corazón lo sabe. Aun cuando tus hijos no te dicen, no te hablan sus necesidades, tú como madre sabes cuál es la necesidad, y eso no es otra cosa más que el amor de Dios puesto en el corazón de una mamá. Por eso hoy yo te digo, como dice la palabra en los proverbios, tu vida, mamá, es más valiosa que las piedras preciosas. Eres valiosa en el corazón de Dios. Eres valiosa, mamá, en la sociedad. Eres valiosa entre los hombres por el trabajo que tú estás desarrollando. Es invaluable todo lo que haces y lo que dejas de hacer para preservar el propósito divino. Yo me imagino que Dios en el cielo, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, que Dios, cuando estaba en la creación, estaba con su Hijo Jesús, con su Santo Espíritu, diciendo, bueno, ¿y en quién vamos a confiar? ¿Quién va a proteger en la tierra? Si nosotros estaremos en el cielo, en el trono, a la diestra del Padre, ¿quién protegerá allá en la tierra a la creación? Cuando tengan hambre, ¿quién les dará de comer? ¿Quién los sustentará? ¿Quién los educará? Pondremos parte de nuestro amor en el corazón de mamá. Y desde que estén en el vientre los iremos entretejiéndose entre ellos, para que tanto el hijo tenga necesidad de siempre estar pegado al corazón de mamá, y como la mamá pueda sustentar y proveer en todo a esa criatura. Porque Dios mira propósitos. Cuando Dios puso a Emanuel, hermana, en su vientre, Dios estaba mirando a un hombre con un propósito. ¿Y sabes a quién Dios se lo mostró primero? Esa es la primera cosa que yo quiero hablarte, de la característica del amor de mamá. La primera característica es que Dios te revela quién va a ser tu hijo. Dios te revela qué será tu hijo. Desde pequeño tú dices, este va a ser un hijo de... Pero Dios te lo revela. Este va a ser bien aguerrido. Este va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Este va a ser un gran ministro de Dios. Este va a ser... Dios se lo revela. Mamá sabe. Cuando le mandan a hablar de la escuela, usted no necesitan decirle ni qué hizo. Con solo verle la carita dice, a la casa. Porque usted ya sabe quién tiene en su casa. Se hace la loca porque le gusta hacerle a loco. Pero usted ya sabe quién tiene en casa. Sabe de lo que es capaz su hijo. Y eso solamente Dios lo pone en el corazón de mamá. Mamá sabe qué va a ser su hijo. Dios se lo revela. Y una de las cosas, yo quiero hablarte de dos mujeres en la Biblia. Una de ellas es Jocabed y la otra es María. Jocabed es la madre de Moisés y María la madre de Jesús. Cosa irónica, cada una de las dos. Escogí estas dos mujeres, me apasiona porque Jocabed
viene a interpretar y a llevar en su vientre a quien vendría a ser el Salvador de Israel. Pero María lleva en su vientre quien vendría a ser el Salvador de toda la humanidad. De todo aquel que creyera en Él recibiría salvación y vida eterna. Si tú en este momento no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, este es el momento, esta es la hora. Para este día el Señor ha puesto delante de ti mis labios para que confieses a Jesús como tu Señor y su Salvador. Si tú lo confiesas y lo aceptas como tu Señor y Salvador, entonces hoy yo te puedo decir, como 2 y 2 son 4, que tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo Jesús. Pero para que esto aconteciese, Jesús tuvo que estar en el vientre de María. Y fíjese qué importante, así como el amor de Dios nos revela a nosotros propósito, así como el amor de Dios nos revela su palabra, así como el amor de Dios nos revela a nosotros a través de su palabra, ¿para qué fuimos creados? Dios le revela a mamá para qué nuestros hijos fueron creados. Dios le revela a María, y quiero llevarte a la Biblia. Vamos a leer una parte. Mateo capítulo 1 del 18 al 21, vamos a leer esta parte y vamos a aprender un poco. Todos aquellos que no sabíamos de dónde o cómo había llegado Jesús a la tierra, dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios estaba diciéndole: voy a poner un pedacito del cielo, del Espíritu Santo será y tendrá un gran propósito. Desde ese momento María sabía que su hijo y su pedacito del cielo venía con un gran propósito. Jocabed, aquella mujer que de la tribu de Leví, que vino a tener 3 hijos, uno de ellos llamado Moisés, Aarón y Miriam. Estos 3 hijos, ella sabía que en algún punto uno de esos hijos vendría a traer un gran propósito en la tierra. Y quiero hablarte del segundo punto. Nosotros, después de saber que nosotros sabemos quiénes son nuestros hijos y para qué han venido a la tierra, Dios nos da la oportunidad de protegerlos y salvaguardar su propósito. Como mamá, tú te levantas como leona cuando alguien te dice: ¿sabes qué? Le pegaron a tu hijo en la escuela. Ah, mira, hasta la directora que se agarre confesada, porque llegó la mamá, la que protege. Puede llegar el papá y decir: todo bien, hombre, eso que aprenda. Pero si llega la mamá, cuidado, ¿verdad? Porque se arma la trifulca en la escuela. Y ese es el corazón de mamá. Nadie puede tocar a sus hijos. Tú te los puedes sonar, tú les puedes dar, pero que alguien más te los toque, cuidado, porque ustedes cumplen con esa protección como madres. Nadie puede tocar a tus hijos ni les pueden decir mi alma, porque rápido una mamá alcanza a escuchar el llanto. No, está llorando, allá arriba, está llorando mi hijo, y sales corriendo a ver qué le pasó. Hasta el llanto conoce si es el llanto de dolor o es el llanto de berrinche, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestros hijos a veces lloran por berrinche, pero a veces lloran por dolor, a veces lloran porque tienen susto, porque algo les atemorizó. Entonces, como mamá, tú tienes esa cualidad y esa característica de que eres protectora por naturaleza. Proteges por sobre todas las cosas, con tus uñas y con tus dientes, aun cuando Dios tal vez las hizo más frágiles que a los hombres. Con esa fragilidad nos sorprende cómo una mamá es capaz de pelear con sus uñas y dientes para proteger a sus bendiciones. Fíjese qué tremendo. María, a pesar de poder haber sido herida o muerta
por concebir fuera del matrimonio, ella toma la responsabilidad de cargar a Jesús en su vientre, por encima de que le costara su propia vida. Jocabed, cuando se da la instrucción de que asesinen a muchos niños en aquel entonces, porque los israelitas, déjeme ponerle en contexto, estaban creciendo y se estaban multiplicando en grande manera, pero Jocabed, al ver que su hijo era hermoso, que mamá no dice es precioso mi bebé, que mamá cuando no lo ponen en sus brazos dice es el pedazo del cielo más bonito que me hayan podido mandar, aunque el hijo tenga un ojo así todo lagañoso, haya nacido con los pelos parados. Para ti, mamá, tu hijo es el más hermoso de todos los hijos. Cuando lo ponen por primera vez, cuando lo sientes que empieza a moverse dentro de tu vientre, desde ahí te empiezas a enamorar y a encariñar de tu bebé. Pues cuando Jocabed se da cuenta que estaban matando a todos los niños, ella hace una hazaña por su bebé. ¿Qué mamá no haría una hazaña? Decir, logró preservarlo algunas semanas. Logró tenerlo escondido algún tiempo y cuando esta mujer se dio cuenta que ya no lo podía tener más escondido, decide hacer algo, una hazaña para protegerlo, y es decir, voy a calafatear una cunita de juncos, y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en ella y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense. Qué fácil es leerlo, qué difícil es vivirlo como mamá. Lo que te estoy hablando, que tú estás dispuesta a dejar todo, pero qué tan importante es decir, me tengo que separar. Una decisión difícil que solamente mamá lo podía resolver. Decir, me quedo con él hasta el último día de mi vida, hasta que me lo arrebaten, o decir, por amor a ti, hijo, voy a dejarte ir por el río para que cumplas tu propósito. Qué difícil, solamente la sabiduría que Dios le da en el corazón a mamá para tomar una decisión tan difícil, dejarla ir. Y otra de las cosas, bueno, María también tuvo que atravesar el hecho de proteger, el hecho de, dice Mateo capítulo 2 del 13 al 18, vamos a leer, después que partieron ellos, después de que nace Jesús y toda la historia que usted se sabe de los magos que vienen de Oriente y le entregan mirra, oro, incienso, y van y lo ponen como presente a Jesús, Herodes se enoja tanto y viene esta situación. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Éxodo capítulo 2 del 1 al 5, la mujer que te hablaba, Jocabed, madre de Moisés, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y otra de las cosas, de los 3 puntos que con este estoy finalizando, es la negación. Cómo tú como mamá te niegas constantemente. Cosas que ni siquiera nadie sabemos y tal vez nunca como hijos
vamos a entender o a saber cuántas veces tú tuviste que negarte. ¿Cuántas veces tú dejaste de ir a fiestas, dejaste de comprarte un maquillaje porque sabías que tu hijo tenía que ir a la escuela, porque sabías que tu hijo tenía necesidad de algo? ¿Cuántas veces algún anhelo de tu corazón lo tuviste que meter a la congeladora para que tu hijo viviera? Solamente el amor de mamá es capaz de negarse a ustedes mismas para que tu hijo crezca, para que tu hijo tenga lo que tú no tuviste. Esa es una negación y esa es una característica del corazón de Dios, que se negó a sí mismo, de que no escatimó el ser Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de los atributos, de todo lo que él tenía. De la misma manera, tú como madre, el amor más apegado al amor que Dios tiene por sus hijos es el amor con el cual una madre ama a un hijo. ¿Cómo tú estuviste dispuesta a dejar aún tu casa, tu tierra, tu parentela por amor de tus hijos? Mire, le quiero hablar una anécdota. Como mi mamá en una ocasión, era un diciembre, yo siempre le reclamaba a mi mamá. Mi papá muere cuando yo era un pequeño y mi mamá fue mamá y papá, y mi mamá fue protectora, mi mamá fue todo lo que les estoy hablando para mi vida. Y un día yo miraba a mis primos, yo miraba a mis amigos con su papá y yo le reclamaba a mi mamá: yo quiero tener un papá, yo quiero tener familia. Y yo anhelaba con que un día mi papá volviera, que un día mi papá regresara como por obra de magia. Y se llegaron las fiestas de diciembre. Mi mamá, en la búsqueda de rehacer su vida, de poder darme una figura paterna, tuvo a bien conocer a una persona la cual mi familia, mis tíos, mis abuelos no la querían, ¿verdad? Y entonces, cuando se llegaron las fiestas de diciembre, mi familia optó por no ir a la casa, no visitarnos en la Nochebuena. Yo estaba pequeño, pero para mí fue un dolor tan grande que le dije a mi mamá: mamá, no te quiero, y yo me voy a ir también de la casa, le dije, porque como pequeño no entendía qué tenía que hacer. Y salí corriendo para el patio y recuerdo ese momento, ver a mi mamá tan desesperada, entre la espada y la pared, corriendo detrás de mí y llorando, diciendo: no te vayas, porque ella pensó que yo me iba a ir de la casa. Mentiras, era un berrinche mío, pero me causó tanta tristeza haber sacado lágrimas del corazón de mi mamá, que fue la noche más amarga de Navidad que yo he tenido. Decirle a mi mamá, verla correr detrás de mí a medianoche y diciéndole: mi hijo, no te vayas, porque era el único que estaba ahí en Navidad. Y lo recuerdo con tristeza, ¿verdad? Porque muchos de nosotros como hijos no hemos valorado lo que mamá tiene que dejar de hacer, lo que se tiene que negar para mantenernos en un núcleo familiar. ¿Cuántas veces mamá ha tenido que soportar cosas que papá ha hecho solamente por amor a ti, solamente por amor a sus hijos? A veces se han negado ellas mismas, a veces han permanecido en sus hogares, en sus matrimonios, solamente por amor a sus hijos. A veces ya no tienen nada ni que pegarse de su esposo, pero el amor a sus hijos los ha permanecido ahí. Y hoy yo quiero honrar la vida de cada mamá que ha hecho hasta lo imposible. Hay mamás que han dejado aún su propia vida en la sala de quirófano para poder traer a vida a sus propios hijos. Y esto le preguntaba hoy a mi mamá, le decía: mamá, ¿te acuerdas cuando mi hermano nació? Yo tenía 11 años. Y mi mamá perdió un oído a causa, porque fue un parto muy difícil. Gloria a Dios que fue y topó en el oído de mamá y no fue y pegó porque hubo una hemorragia muy grande, no la podían parar, y por causa perdió su oído. Y gloria a Dios que me dice: alguien oró por mí en la semana y estoy empezando a oír. Eso es un milagro del cielo después de tantos años, que Dios te devuelva el oído, y creemos que Dios lo va a seguir haciendo. Pero te das cuenta y analiza un poco todo lo que ha hecho tu mamá. Todos aquí somos hijos y tenemos a alguna mamá en algún punto, sin llegar al punto de juiciarle y de decir: no, es que a usted le tocó una buena mamá, pero a mí, fíjese que no, tal vez tú no sabes lo que tu mamá estuvo dispuesta a hacer, que tal vez no te fue revelado que tanto tu mamá te amó. Pero hoy, en el nombre de Jesús, cada mamá que ha puesto su corazón para negarse,
Hoy las honramos en el nombre de Jesús. Hoy honramos con qué amor aman a sus hijos. Todo lo que hacen por nuestros hijos. Mire, a veces papá, salimos, José, y trabajamos y no sabemos lo que pasa con nuestros hijos, pero mamá se encarga de alimentarlos, de llevarlos al colegio, se encarga de educarlos. Y tal vez nosotros cumplimos con un gran propósito, pero ya vendrá el Día del Padre. Amén. Ahorita hay que honrar a mamá. Ahorita hay que honrar a mamá y hacerle ver y hacerle creer que son importantes. No es cierto, son muy importantes, lo dice la palabra. Son más preciosas que las piedras. Son más valiosas que las piedras preciosas. Y también son preciosas. Amén. Así que 3 características del corazón de Dios que Dios los ha implantado en el corazón de mamá. Y es que tienen revelación de sus hijos. Los conectaron de alguna manera en su corazón. Usted sabe lo que sus hijos necesitan. Usted sabe cuando sus hijos necesitan una nalgada. Usted sabe cuando sus hijos necesitan que sean premiados, alentados. Usted sabe cuando sus hijos necesitan la protección de mamá. Usted sabe cuando sus hijos necesitan que usted se niegue para que sus hijos crezcan, para que sus hijos tomen posiciones, tomen lugares. Qué tan maravilloso. Mire, la mamá tiene la capacidad de invertir, de dar, de proteger, de proveer todo en sus hijos sin esperar nada a cambio, solamente para que usted cumpla su propósito. Jocabed, imagínese ahí, hermana, diciendo voy a calafatear esta y lo voy a mandar, y ver a su hijo Moisés, ver a su hijo ahí disfrutando en casa en el palacio. Ese es el amor de mamá, decir mira cómo lo amamantan, cómo juegan con él, tienen las mejores experiencias con mi hijo, y yo tener que disfrutar desde lejos porque lo amo, porque si la gente se da cuenta que ese es mi hijo, le costará su propia cabeza. Qué tan importante y qué tanto nos revela, qué tanto ama una mamá que es capaz de sacrificar, de sufrir. Yo puedo ver noches llorando de Jocabed al ver la felicidad de su hijo en brazos de alguien que no era su madre, y por tener el deseo de abrazarlo y de decirle mi hijo te amo, de poderlo llevar a la escuela, de poderlo llevar a la iglesia, de poderlo tener en sus brazos. Aún así decidió negarse a ella misma. Por eso te digo a ti que tal vez tu madre te ha abandonado, que tal vez no supiste por qué, azares del destino, no tuviste una mamá. Vengo a decirte que Moisés también no gozó del privilegio de tener a mamá, pero hay un contexto detrás de ello, y que tal vez no conociste y que tal vez no conocerás, pero que hoy te toca y te entrega el Señor la oportunidad de bendecir a quien te tuvo en el vientre de su madre. Aun cuando te haya despreciado, aun cuando no hayas sentido ese lazo, vengo a decirte que también es tu madre, que también mamá se niega, y tal vez nunca sepas por qué motivo sucedieron las cosas. Yo me imagino en la mente de Moisés cuando él se llegó a enterar que su mamá lo había abandonado, o cómo le llegaría la noticia a él: te tiraron en el basurero. Así le decía a mi hermano, porque nació güerito y más diferente a la familia. Le dije, no, es que a ti te encontramos en el basurero del McDonald's del otro lado. Y yo no sé qué le dirían a Moisés, porque no era como los egipcios, era como los hebreos. El mayor, ¿cómo le podemos pagar a mamá? Como hijos, todos somos hijos aquí. Cumple tu propósito, cumple tu propósito en el Señor, y de esa manera estaremos honrando a mamá. Yo sé que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Honra a papá y a mamá, y una de las mayores cosas, quiero hablarte un poquito, yo sé que te dije que 3 puntos, pero quiero alargarme un poquito más y decirte cómo vas a honrar a mamá en este día y todos los días, el resto de tu vida. ¿Cómo la puedes honrar? Una de ellas es con dinero. Puedes llevarle y decirle, mamá, aquí está el dinero, con rosas. Puedes honrarle con todo lo que esté a tu alcance, con tu tiempo especialmente. Mamá, hay muchas de las ocasiones que anhelan tu tiempo, que anhelan nuestro tiempo, no, que las escuchemos, que estemos ahí. Como decía mi mamá, vienes, pero estás con el celular, me decía. Anhelo que un día vengas, te sientes aquí conmigo, pero que dejes tu celular en la bolsa. Y yo decía, pues voy, estoy con ella, pues.
pero reclaman las doñitas su derecho. Entonces, que podamos nosotros negarnos también, así como ella se ha negado para con nosotros como mamás, que nosotros podamos honrarlas, entregarle nuestro tiempo de calidad, que podamos hacer una promesa con Dios y decirle: tal vez hasta el día de hoy no me había dado cuenta lo valiosa que era mi mamá, tal vez hasta el día de hoy no sabía que tanto mi mamá pudo haber hecho, sacrificios que pudo ver, que están guardados solamente en su corazón, y que hoy me toca a mí corresponderle con honra. Simplemente tu tiempo. Mamá nunca te va a decir que le faltan calzones, que le faltan medias, que le faltan nada, que tiene hambre, que tiene ganas de una hamburguesa. Mamá nunca nos va a decir nada. Por eso es tan importante que la honres también con tus bienes, que la honres con tu dinero, que la honres, que la saques a comer, que cualquier cosa que pueda alentar su corazón y que puedas llevarle en gratitud a mamá. Pero si tú dices: no, pastor, que yo no tengo dinero, apenas me alcanza, honrala con tu tiempo. A veces mamá no necesita tu dinero, por eso ni te lo dice. Mire, si no puede honrarla con sus bienes y con su tiempo, entonces de perdida no le quite dinero. Hay muchos que van a casa y dicen: mamá, préstame 200, préstame 300, préstame $20. Seamos de bendición para ellas. Ya se me están acabando los amenes. Decía un amigo: no, mire, yo me conformo con que mis hijos no, yo me conformo con que mis hijos no me quiten, decía, ¿no? Con eso. Yo creo que ya mamá y papá han hecho suficiente por nosotros. Ahora nos toca a nosotros corresponder, honrarles y bendecirles. Y uno de los mayores honras que podemos darle a nuestros padres es cumplir con nuestro propósito. Imagínense decir Jocabed: gloria a Dios. ¿Sabe qué significa el nombre Jocabed? Glorioso Dios. Imagínense Jocabed decir: gloria a Dios, lo que tuve en mi vientre está cumpliendo su propósito y está sacando de la cautividad a mi pueblo, a mis hermanos, a Miriam, a Aarón, a todo lo que amo. Valió la pena haberlo puesto en el junco, calafatear en aquella tarde con todo el dolor de mi corazón para que fuera y cumpliera su propósito. Pero ¿qué de aquel Moisés si en la mitad se hubiera vencido, se hubiera rendido? Todo el sacrificio de su mamá hubiera sido en vano. Por eso yo te digo a ti: hijo, despierta, tú que duermes, y que la luz de Cristo alumbre tu corazón. Que el día de mamá se sienta orgullosa de sus hijos, que diga: gloria a Dios por mi hijo, está cumpliendo su propósito. Vengo declarando y profetizando hijos como los de Jocabed, que cumplen su propósito, que alcanzan la meta, que llegan a su propósito, que tienen un corazón de valiente hasta llegar y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Jesús de Nazaret. Imagínese María, la negación de estar. El dolor más grande que una mamá no es echarlo en el junco y decir, pues, en el Moisés, y echarlo entre medio de los cocodrilos. No era el mayor dolor de una mamá. El mayor dolor de una mamá, desde mi punto de vista, es estar a los pies de la cruz de alguien que tuviste en tu vientre. Ver cómo lo sacrificaban, ver cómo lo injuriaban, cómo él, cuando daba amor, lo único que recibiera eran latigazos. Cuando él daba milagros, lo que empezó a recibir fueron 2 clavos en sus manos. Cuando él hablaba palabras de amor y de perdón, pusieron un clavo en sus pies. Como cuando él estaba hablando de liberación, pusieron una corona de espinas en su cabeza. Qué dolor tan grande de una madre, que cualquiera de ustedes tal vez hubiera resultado como loca ahí tratando de defender a su hijo. Pero el mayor honra que María pudo recibir y puede recibir hasta el día de hoy es que su hijo, el que estuvo en su vientre, cumplió su propósito, diciendo desde aquella cruz: consumado es, tetelestai, todo está hecho, he consumado mi tarea, Padre, en la tierra, para la bendición de los que estarán en nueva cosecha. El 11 de mayo, 12 de mayo, recibiendo palabra de poder. Consumado es. Pero lo que le costó a esa mamá, a los pies de la cruz de su hijo.
Y desde la cruz Jesús diciendo, te la rifaste, mamá. No te voy a dejar sola. Voy a dejar a Juan, mi discípulo amado, para que tenga cuidado de ti. Yo no sé qué tienes que hacer como hijo para tener cuidado de tu mamá al día de hoy. Tal vez te encuentras en este momento estar juntamente crucificado con Cristo, y hoy te liga cada día más a que tengamos un cuidado especial por nuestras madres como hijos. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Y hoy, como cristianos y como hijos de Dios, y estando crucificados juntamente con Él, nos liga a tener cuidado de nuestra mamá, a tener cuidado de su corazón, de lo que ella piensa, de lo que ella está padeciendo, de lo que ella está necesitando. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, busquemos a mamá en este día. Y no solamente este día, todo el resto de nuestra vida, busquémosla y busquemos sus necesidades. Porque Jesús dijo, ella es mi mamá y tendré cuidado de ella. Aún desde el trono de mi gracia, aún desde la diestra del Padre, yo estaré al cuidado de ella a través de mi discípulo amado.